Muy buenas noches a todos. Gracias, a los que se vayan a incorporar a esta transmisión en vivo, que bueno, pues de alguna manera ya se ha hecho una especie como de tradición de mi parte, para tratar de compartir un poquito los conceptos de la biodescodificación y de mi experiencia, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento. En esta ocasión, con un tema que me pareció muy importante tomar y acceder debido a los acontecimientos que hemos venido viviendo, no solo en México, sino en América Latina. Creo que todo el mes de septiembre y antes de septiembre, con estos fenómenos naturales, estos huracanes que hemos estado padeciendo, los amigos de Centroamérica, las islas, eh, todo lo que es el mar Caribe, con estos huracanes, ¿no? María, José, Irma, etcétera. Todos los amigos de la isla de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, los amigos de Miami, los hermanos queridos de toda esa región, pues que aquí mismo en México, los hermanos de Veracruz, que les impactó también los huracanes, pues bueno, y ahora, pues verdad, como una especie de remate, por así decirlo, la madre tierra nos sacude y se manifiesta el inconsciente a través de la madre tierra, el inconsciente colectivo, un inconsciente colectivo que está dañado, está enfermo, es tóxico y que se manifiesta de alguna manera con estos movimientos y la manera en la que nosotros eh, reaccionamos ante estos acontecimientos. ¿Ok? Entonces, yo voy a hablar del síndrome postraumático o del shock postraumático, cómo la biosanación emocional o transgeneracional ofrece una alternativa para afrontar, por así decirlo, estos acontecimientos. ¿De acuerdo? No vamos a juzgar aquí en nada. Recuerden que una de las primicias muy importantes de la biosanación transgeneracional, así como de la biodescodificación, de donde tiene su origen, es el aprender a no hacer juicios. Entonces no vamos a juzgar nada ni nadie, simplemente vamos a hablar del shock emocional, cada uno de acuerdo a su realidad y lo que la biodescodificación o biosanación transgeneracional ofrece. Vamos a partir entonces de la premisa fundamental de que todo lo que ocurre en el universo no es producto de la casualidad, ni de un castigo, ni producto tampoco de la mala suerte. O hace unos minutos, poco menos de una hora tal vez, escuché una declaración de la jefa del Servicio Sismológico Nacional, Servicio Sismológico Nacional de la Ciudad de México, de México, en donde decían que esta actividad telúrica es normal, estamos en una zona de temblores, pero que lo que había ocurrido con este último temblor pues había sido atípico y que había sido producto de la casualidad. Bueno, nosotros no creemos en la casualidad. No creemos que estos acontecimientos sean producto de la casualidad o de un accidente o de enojo divino. Afirmamos y tenemos la certeza, por lo menos su servidor, de que todo en el universo obedece a un propósito. Tal vez en este momento no podamos entender el propósito, porque nuestra capacidad de comprensión es limitada, pero existe y está ahí. Entonces, ¿cómo hago frente a esto? ¿Cómo hago frente a la primera emoción, que es el miedo? Por supuesto, el miedo más fundamental, el miedo más arcaico, que es el miedo a perder mi vida, ¿verdad? Y cómo todo lo demás se va generando. Cuando yo sufro un trauma, un shock emocional, como estos fenómenos en los que la persona siente en peligro no solo su vida, sino la de su familia,
¿verdad? Eh, pues entonces, ¿qué sucede después de haber recibido este shock emocional? Cada experiencia, aunque tenga el mismo origen, cada uno de nosotros lo vive de manera distinta. Por ejemplo, un movimiento telúrico como el que ocurrió en la Ciudad de México a apenas 19 de septiembre, donde, bueno, todos los medios ya han hecho cobertura de esto, pero es distinto, aunque sea el mismo fenómeno, ¿verdad? Sucedió lo mismo, ocurrió un temblor con esta magnitud, etcétera, etcétera, ocurrieron estas tragedias, la gente reaccionó, pero cada persona lo vive de manera diferente y lo va a asimilar de manera distinta en su inconsciente y va a formar parte primero de su inconsciente individual, después de su inconsciente familiar y por último del inconsciente colectivo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué sucede? No es el mismo shock emocional el que recibe la persona como un servidor en el que está en una parte de la megalópolis en donde los sismos no suelen ser muy desastrosos o impactar. Sin embargo, se sintió muy fuerte. Pero no es lo mismo para un servidor que lo que digamos sintió el sismo, pero no pasó a mayores, más que el susto, recordando, aquí viene el inconsciente, ¿verdad? Cuando yo tenía la edad de 10 años, en 1985, donde se registra un fenómeno así en la Ciudad de México y pasa lo que ya pasó. Entonces aquí mi inconsciente me evoca esa experiencia y reacciona, ¿verdad? Ahora ya tengo hijas que estaban en la escuela, mi preocupación por ellas, etcétera, etcétera. No es lo mismo para mí que la persona que evidentemente queda atrapada en un edificio que se viene abajo, o la persona que va caminando por la calle y ve cómo ese edificio se desploma, o las personas que se lanzan a la calle a ayudar a ver los edificios destruidos, etcétera. Bueno, para cada uno de ellos el shock emocional del mismo evento es distinto. Cuando recordemos esto, estoy hablando desde el punto de vista de la biosanación transgeneracional. Lo que el instante siguiente al shock emocional, lo que yo sienta y piense, va a determinar la experiencia que voy a vivir. Esto es muy importante y es en todos los sentidos. Y en todos los aspectos de nuestra vida funciona bien. Estamos ante una situación, pues por así decirlo, límite, ¿verdad? Una situación en la que evidentemente está en riesgo nuestra vida o la vida de mucha gente. La mía no estuvo en ese filo. Sin embargo, mi inconsciente trae una memoria de un evento que pasó hace 30 y tantos años, en donde sí estuve en peligro de muerte y en donde todo a mi alrededor estuvimos en peligro de muerte. Yo recuerdo en aquella época mi reacción como un niño de 10 años, que su casa se partió por la mitad, las calles se abrieron, ¿verdad? Y ahora, bueno, como adulto, lo primero que evoco son mis hijas. Mi memoria, mi inconsciente, que es atemporal, mi inconsciente, que es atemporal, lo que hace es vivir los acontecimientos siempre en presente. Entonces, ante una situación así, evidentemente, existe el miedo más arcaico, más profundo y hasta más, yo me atrevería a usar este término, más honesto, que es el miedo a morirme. El miedo a morir. El miedo a morir detona muchas alarmas en mi inconsciente. La primera, el sentido de supervivencia, el mío y el de mi clan. En mi clan, me estoy hablando de mi esposa y mis hijas. Evidentemente, ese es el primer instinto, protección, ¿verdad? Entonces, cada persona va a recibir el impacto emocional del mismo evento y lo va a gestionar de manera distinta. La manera en la que gestionemos, es decir, la manera en la que el siguiente instante en el que pase, después de recibir el shock emocional, lo que pensemos y lo que sintamos va a determinar mi experiencia. Entonces, es aquí en donde tenemos que recapitular.
Aquí es donde tenemos que detenernos un poquito y comenzar a gestionar nuestras emociones y gestionar nuestros pensamientos. Ante situaciones límites en las que las personas, y vuelvo a repetir, no es mi caso afortunadamente, pero ya vimos que hay muchas personas que sí, mi vida está en riesgo, el sistema límbico del cuerpo toma el mando. Porque hay que sobrevivir. Lo primero, lo fundamental, lo más prioritario es la supervivencia. Y entonces en base a eso reaccionamos. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me propone la biodescodificación? Primero comprender que lo que estoy viviendo tiene un propósito. Eso es lo principal. ¿Mm? Después, comprender que tengo que entender lo que mi cuerpo me está diciendo. ¿Mm? Mi cuerpo me está lanzando una serie de señales para que yo empiece a atender las emociones que estoy sintiendo. Primero, le vuelvo a repetir, el miedo, pero cada uno es distinto. ¿Cómo viviste tú esta experiencia? ¿Cómo viví yo esta experiencia? Y les vuelvo a repetir, no hablo solamente de lo que acaba de ocurrir en México, sino lo que hemos estado viviendo en estos días, los amigos. A mí me gustaría que hubiera amigos de Miami, por ejemplo, de Cuba, de Puerto Rico, que sé que hay en el grupo, eh, eh, que sé que existen en el grupo y que pudieran explicarnos qué sintieron, ¿verdad? Es diferente para cada persona. Entonces, bueno, yo me doy cuenta que mi cuerpo me estaba lanzando una serie de señales. Y después de este shock emocional, porque estamos hablando del post, o sea, es decir, después de haber recibido el susto, el sentirme en peligro, lo que yo piense y sienta va a determinar mi experiencia. Mi experiencia puede ser de terror o mi experiencia puede ser de aprendizaje. Depende de cada uno. ¿Mm? De veras, nunca voy a comprender a una persona que acaba de perder a un familiar abajo de unas ruinas o inundado o ahogado o por los efectos del huracán. ¿Por qué? No la voy a comprender en carne propia porque yo nunca lo he vivido. Por eso no quiero que se malentiendan mis palabras. No estoy desestimando. Yo no puedo alcanzar a ver qué vivió esta persona porque nunca lo he vivido, gracias a Dios, nunca lo he vivido, pero sí que puedo ser empático con esa persona y decirle que el juicio que ella haga inmediatamente después de haber vivido lo que vivió, es lo que va a determinar su experiencia. Es muy duro esto, es muy duro. Yo no voy a hablar de pensamiento mágico, de pensamiento positivo, échale ganas, Dios está contigo. Yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablar de cómo mi biología reacciona y cómo mi inconsciente guarda una información. ¿Eh? Los que, por ejemplo, en Cancún vivieron el huracán Vilma, los que vivieron el huracán Gilberto, ¿verdad? Los que vivieron todos estos huracanes años atrás, ¿qué información está en su inconsciente que ahora con estos fenómenos les hace revivir la experiencia? Pero lo que no debemos perder jamás de vista es que por muy doloroso que sea mi experiencia, por muy doloroso que sea, y de veras, no hay palabras que puedan darle un consuelo a una señora, un señor, una niña o una mamá que perdió un hijo en un acontecimiento de un hijo, una madre o un padre o una hermana o un hermano. No hay palabras suficientes, pero sí que hay un sentimiento de corazón a corazón para poder acompañar a estas personas.
Las personas tienen que vivir su duelo, tiene que llegar la comprensión, pero esto es fundamental y esto es lo que está proponiendo la biodescodificación. Siempre hay un propósito para esto. Esto que sucedió tenía que suceder de la manera en la que sucedió para que nosotros comprendamos algo fundamental de nosotros mismos. Pero cada persona es responsable del aprendizaje que cada quien lleva. Por eso comencé esta charla comentando que, aunque sea el mismo acontecimiento para un grupo de personas, huracán, inundación, terremoto, para cada una de ellas es diferente la experiencia. ¿Qué me está diciendo a mí esto? Una vez que pasó el pánico, una vez que pasó el miedo, es importantísimo, y la biodescodificación así lo propone, que nos tomemos el tiempo para saber que esto tiene un propósito, que no lo alcanzo a entender, de acuerdo, no lo alcanzo a entender, pero que tengo que comenzar este proceso de comprensión hacia adentro y no hacia afuera. Las respuestas están adentro de nosotros, no afuera. Vivimos en una colectividad, estoy de acuerdo. Yo mismo ayer o antier publiqué mi profundo enojo por situaciones que no voy a repetir aquí, pero que también el ego, pues de alguna manera nos envuelve y nos trata de explicarnos los acontecimientos. Estaba yo muy enojado. Entonces, después viene la comprensión. Después del shock emocional siempre tiene que venir la comprensión desde esta perspectiva, ¿verdad? Todo tiene un propósito. No es culpa ni de las ondas HAARP, ni del gobierno bueno, malo, regular, ni de nadie. Es una manifestación de un ente que está vivo como es el planeta Tierra y que se está manifestando en un inconsciente colectivo que hay que atender. Lo que nos está ocurriendo en este momento. Es imprescindible que comprendamos que la respuesta está en cada uno de nosotros. La reacción del pueblo de México fue formidable. Ahí hay una enseñanza. La desinformación que había en redes sociales, ahí hay una enseñanza. Los lerdos, los ineptos, lo que podamos juzgar del gobierno o de los gobiernos, ahí hay una enseñanza. De las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay también una enseñanza. Pero es la manifestación de un inconsciente colectivo que quiere y que es imprescindible que empecemos a sanar. Y la sanación está en cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a ampliar nuestra conciencia. Entonces, desde el punto de vista de la biodescodificación o biosanación transgeneracional, que es la metodología que yo propongo, la respuesta está en mí. Siempre la respuesta va a estar en mí. Nunca hay que buscarla afuera. Y como parte de esta colectividad, si cada uno de nosotros empezamos a buscar nuestra propia respuesta, vamos a empezar a encontrarle sentido a lo que está ocurriendo y vamos a comenzar a sanarnos. Esto es un proceso, Esto es un proceso. He visto escenas dolorosas, he visto escenas inenarrables, pero también he visto escenas bellísimas. Hubo un sexenio aquí en México en el que la palabra solidaridad se contaminó. Pero hoy me refiero, en estos días, pude descubrir que la solidaridad también se hace presente y de lo bellísima que es la solidaridad. Ahí hay una enseñanza. No me puedo quedar a nivel de lo que yo veo en la manera evidente. No me puedo quedar a ese nivel porque entonces no vamos a trascender y no vamos a aprender un carajo de todo lo que nos está pasando. Los cambios se inician de adentro hacia afuera. Pasa a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo. Esa es la propuesta.
¿Qué hago yo con mi experiencia? ¿Qué hago yo con el miedo que siento a que vuelva a temblar? Bueno, el peligro es inminente, pero vivir con miedo es solamente una opción. Nosotros tenemos la opción de vivir con miedo o no, de rechazarlo en nuestras vidas. Aunque el peligro ahí está. Mi madre, mi padre, mi tío, mi abuelo, mi novia, mi mujer, mis hijos murieron. Ahogados, aplastados, lo que sea. Esto también tiene una enseñanza. Para todos los que rodean. El universo no se rige por accidentes. No puede haber accidentes. Entonces, lo que yo propongo es que encontremos la solución, la sanación, perdón, en nosotros. Lo que yo propongo es que no nos quedemos a nivel de lo que resulta evidente. Hay una enseñanza para mí y para todos. Rescatemos la enseñanza que estamos teniendo y lo que ya nos enseñó la historia. Lo que está pasando en México, que es lo que tengo información a primera mano, pero que también podemos verlo en Miami, en Cuba, en Haití, en Puerto Rico, en Dominicana, etcétera, en todas las islas del Mar Caribe donde se azotó este huracán, es que la reacción puede ser inmediata y el golpe, la gente se volca a las calles. Eso es fabuloso. Pero ¿qué nos enseña la historia? Que viene lo peor. O lo mejor. Depende de mí. Cómo lo quiera ver. Pero de que falta trabajo, falta. De que vienen cosas que hay que superar, también. Porque hay muchos damnificados, hay mucha gente que va a necesitar que sigamos manifestando nuestra solidaridad, porque esto no termina cuando las máquinas se retiren, cuando el circo mediático se acabe. No va a terminar esto. Ahí comienza verdaderamente el aprendizaje de todos nosotros. Es una metáfora cuando las máquinas recojan los escombros y queden los terrenos pelones, vacíos. Ahí está la enseñanza, porque lo que viene, lo que hay que afrontar, es lo que nos va a enseñar verdaderamente. Se los digo también, el trabajo que se ha presentado en este país, en estas ciudades, es fabuloso, increíble. La sociedad civil es increíble. Pero lo que viene es el reto. Y si no aprendemos, no vamos a poderle hacer frente a esos retos. En todos los aspectos. ¿De acuerdo? Esa es la propuesta de la biodescodificación o biosanación transgeneracional. Hay algunas preguntas que por aquí me hicieron al principio y voy a tomarme el tiempo de leer, porque pues para esto era esta conferencia. A ver, dice Blanca Salazar, me gustan tus comentarios, gracias Blanca. Sabrina, yo estoy muy nerviosa y asustada, me siento todo el tiempo mareada y estoy muy sensible a ruidos fuertes. Esto es lo que tu inconsciente, Sabrina querida, guarda, porque el inconsciente va a guardar todo, va a guardar la temperatura que había en ese momento, la luz, los colores, a qué sabía, todo lo guarda. Y por supuesto reacciona porque estuvimos en peligro, El inconsciente no sabe si estamos en el epicentro, lejos, cerca o no se va a sentir o si se va a sentir. Simplemente reacciona. Pero lo dije hace un momento, mi querida Sabrina, el peligro es inminente, pero tú eliges si vives en el miedo o no. No elijas vivir en el miedo, Sabrina. Sí, reconoce lo que tu inconsciente te está diciendo en tu cuerpo. Ahí está. Pero elige, toma una decisión. Hay que vivir en el amor, no en el miedo. Marcela Añela, hola Luis, mi corazón acompaña a todo tu pueblo. Gracias, Marcela.
en todas las latitudes se han mostrado también solidarios. Un abrazo desde Chile, María Carolina Ramírez, para ti, para todas las personas del planeta, en especial quienes sufren como hoy los mexicanos. Gracias, gracias de verdad por sus palabras. Todos los mexicanos lo sentimos, María Cervantes, saludos. Por acá había alguna pregunta. Y si se me fue la pregunta, pueden hacerla, voy a estar aquí unos minutos hasta que la pila lo permita, ¿verdad? Gracias. Hay mucha gente que está saludando, gracias. Me estoy evocando más bien hacia los, las preguntas. A ver. Tere, muy buena información que nos compartes. Gracias, gracias. Saludos a California. Bueno, a todas partes del mundo donde nos están viendo. Gracias, Sigo yo leyendo. Aquí está. Patricia Salazar, trabajo mi interior, correcto. Hay que trabajar en nuestro interior porque se manifiesta en el exterior. Esto es muy importante. Lo que vemos es el efecto y nosotros somos la causa, por así decirlo. Si vemos la realidad que estamos viviendo, parte de nuestra realidad y de nosotros mismos. Todo es enseñanza, aprendizaje y evolución. Gracias, Anita, te quiero. Muy bien. Bueno, pues parece que nadie está poniendo más preguntas. Me pareció ver alguna que otra, pero bueno. Estoy muy consciente de todo lo que está pasando, Fer, y un poco preparada. Bueno, hay que estar prelistos, hay que estar preparados siempre en el amor, pero sin miedo. Estar preparados no implica, Estefanía Careaga, no significa estar viviendo con miedo. ¿De acuerdo? Todo tiene un propósito, todo. Gracias, Luis, por estar en este camino de despertar, gracias. Gracias, Pilar, me gusta la manera como te expresas, muy claro y conciso. Gracias. Pues creo que es todo. Creo que ya nadie más ha manifestado alguna duda. Voy a estar colgando este video en mi muro y luego en el grupo de la biodescodificación. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas, por favor, háganmelo saber. Pero recuerden entonces, la propuesta es no nos quedemos a nivel de lo evidente. Después del miedo, después del susto, siempre hay un aprendizaje. Siempre. Quedémonos ahí. Hagamos los duelos que tengamos que hacer. Dice Liliad Pavón, a la que quiero muchísimo. Gracias, Luis. No es fácil cómo se fortalece la valentía o el temple o qué palabra sería. Simplemente el amor. La valentía no es lo contrario al miedo. El miedo ahí está. El miedo existe, es inminente, ahí está, es real. Pero tú eliges si vives en el miedo o vives en el amor. El amor es lo contrario al miedo. Y el miedo es lo contrario al amor, no la valentía. La valentía nace del amor. ¿Ok? Susan Pérez, los que vivieron los del 85, revivimos la angustia, claro, estaba en nuestro inconsciente, Y los que no nacían aún, también considero, fueron programados para sentir temor y angustia que vivieron sus padres o familia y ahora lo vieron. Eso lo dice Susan Pérez. Tienes toda la razón, se guardan en el inconsciente. Ahí está, Así es. Nosotros heredamos a nuestros hijos esta programación. Y cuando fue también el temblor, me corrigen si estoy mal, en México en el 57, que se cayó el ángel de la independencia, pues ya vieron nuestros padres o nuestros abuelos, también nos heredaron esta información y reaccionamos, también, pero pasa en todos lados, o sea, en el Caribe siempre ha habido huracanes. En Cancún, cuando yo estuve viviendo en Cancún, era la cultura del huracán, era la cosmovisión, por ejemplo, indígena. Esto es fabuloso, Ellos convivían todo el tiempo con huracanes, y no había tecnología, pero sabían que el manglar les protegía del huracán. Y sabían que las construcciones tenían que ser redondas porque el aire así no ponía resistencia y no se caían y no había concreto, Ahora los hoteles que se construyen en toda esa parte del Caribe, ¿verdad? Y que quedan destruidos porque no se respetan las líneas, no se comprende
a la madre naturaleza que nos está diciendo algo, ¿eh? Um, pero ahí está. Entonces pasa en los amigos de Chile, que también tienen una historia importante en cuanto a temblores, en Ecuador, en Centroamérica, los de Haití, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí traemos esta información en el inconsciente. Hay que tomarlo como aprendizaje y elegir cómo vamos a vivir. Muy bien. Eso es cierto. ¿Cómo vamos a seguir de aquí para adelante? Nancy Ruiz, el choque emocional, si no se hace duelo, se puede transformar en un síntoma. ¿En qué parte del cuerpo? Bueno, Nancy, depende de cada persona. El choque emocional se tiene que gestionar. Tú tienes que integrar el choque emocional, el miedo, porque el choque emocional se puede manifestar de diferentes maneras. Es decir, hay personas que sufren de ataques de ansiedad, ataques de pánico, soledad, tristeza, retraimiento, ¿verdad? Entonces se puede manifestar de muchas maneras. Eso nos indica que hay una persona que no ha podido gestionar este shock emocional. Entonces, tu pregunta no la puedo contestar así con esa certeza porque cada persona es distinta. ¿Cómo? Dices, ¿duelo se puede transformar en un síntoma? Por supuesto que sí, porque lo que nos enferma, y eso es lo que propone la biodescodificación, son los juicios. Yo recibo un shock emocional y hago un juicio. Y ese juicio se va a transformar en una creencia y esta creencia con el tiempo se transforma en un síntoma. Ahora bien, hay shocks emocionales que nos generan un síntoma inmediato. Todo mundo sabe, por ejemplo, si yo recibo un susto terrible, me va a doler el estómago, me va a dar diarrea, por ejemplo. Esto nos está hablando de que el cuerpo se está manifestando. La diarrea es sacar del sistema esta emoción, sacarla de manera urgente. El vómito también, ¿me entiendes? Cada síntoma nos va dando una luz de qué es lo que tengo que gestionar. Pero, ¿en qué parte del cuerpo? Depende de cada persona. Cada persona tiene se puede manifestar de manera distinta. Lilia Pavón, gracias por tus palabras, te quiero mucho. Y bueno, si no tienen más preguntas, muchísimas gracias. Pueden hacerme las preguntas en el grupo, pueden hacerme las preguntas en el muro de mi Facebook, o bien de manera personal en inbox. Gracias. Aprendamos de lo que nos está pasando. No nos quedemos con la reacción inmediata. No nos quedemos con el enojo. No nos quedemos con la frustración. Detrás de todo esto hay una enseñanza que te toca a ti, que me estás viendo, descubrirla en ti, a mí y a todos los que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene una enseñanza por la cual ha vivido en este momento esta experiencia, ya sean nuestros amigos en el Mar Caribe, ya sean los amigos de México, los hermanos de todo el mundo y todas las experiencias que estamos viviendo a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, los hermanos de Europa, los hermanos de Asia, de África, no son ajenos a lo que pasa en América. Igual que nosotros aquí en América no somos ajenos a lo que está pasando en todas las latitudes del planeta. La madre tierra se está manifestando. Y hay que escucharla, porque es la mamá. ¿Ok? Y ahí está la enseñanza. Muchísimas gracias a todos los que participaron y estoy a sus órdenes si en algo les puedo ayudar. Seguimos ayudando y seguimos trabajando. Esto no termina aquí. No termina. Gracias. Buenas noches.